Hoy hablaremos sobre el mago Jean-Eugène Robert Houdin. A mediados del siglo XIX, el último apellido de este muchacho es Houdin. Houdini. Como Houdini, pero Ah. Houdin. Ah, Y en realidad es el primero y verdadero, porque el otro, Houdini, sí. le tomó el apellido como un homenaje. Pero ya vamos a ver que Houdin tampoco era el verdadero apellido de este señor. A mediados del siglo XIX nos ubicamos. Había un montón de ilusionistas profesionales que llenaban teatros, sorprendían a multitudes. Y el más maravilloso de estos primeros magos, de prestidigitadores de salón, fue el francés Jean-Eugène Robert Houdin, a quien Harry Houdini le afanó el nombre. Atención, es incorrecto referirse a este muchacho como Houdin. El apellido Robert Houdin enterito no era de él se llamaba Robert, Jean Robert. Se casó con Mademoiselle Houdin y bajo un permiso especial del gobierno francés le fue permitido utilizar el apellido de su esposa después del suyo. Por lo tanto, el apellido que tomó el gran Houdin fue el apellido de la compañera de Jean-Eugène Robert, a quien involuntariamente homenajeó, creyendo que homenajeaba al marido, mirá vos. Bueno, este muchacho, Robert, es considerado el padre de la magia moderna. Antes de su nacimiento, los ilusionistas realizaban sus actos en mercados y ferias, pero Robert Houdin empezó a actuar en teatros. También se mostró con ropa formal y elegante. Fue un ilusionista capaz de cortarle, por ejemplo, la cabeza a un niato y el tipo salía corriendo decapitado por el escenario, mientras el público quedaba ahí perplejo o se desmayaba, ¿no? Pero vayamos desde el comienzo. Nació en Blois, en Francia, 6 de diciembre de 1805. El viejo era relojero y quería que este muchacho fuera abogado, pero él quería ser relojero como su papá. Y un poco obligado, cursó estudios superiores en la Universidad de Orleans. Parece que su caligrafía era excelente y el padre consiguió un trabajo como empleado en la oficina de un abogado. Pero no hubo caso. En lugar de estudiar Derecho, Eugène jugaba con aparatos mecánicos todo el tiempo. Su empleador lo envió de vuelta a la casa con el viejo. Le dijeron que era más adecuado como relojero que como abogado. Bueno, su gusto por la magia comenzó casi por accidente. Allá por 1825 se compró 2 tomos de un tratado de relojería. Y cuando llegó a la casa y abrió el envoltorio, lo que apareció ante sus ojos fueron 2 tomos, pero de magia. No los devolvió y empezó a leerlos y a practicar muy entusiasmado. Jean-Eugène comenzó a tomar lecciones con un mago aficionado local, que era también podólogo, pedicuro. Está muy bien que un mago sea también pedicuro, como Piedrahíta. Sí, en verdad está bien que un pedicuro sea mago. Claro, ¿No? Piedrahíta es pedicuro en realidad. Sí. A mí me limó los callos, que me lo dejó en los pies. Y usted, mire, páseme la mano. No, señor, por favor. Pásemela. No, continúe con el informe. Entonces no quiere colaborar con el programa. Bueno, empezó a tomar lecciones con un mago aficionado que era también podólogo. Este señor era experto en juegos de manos, y le enseñó a Juan Eugenio cómo hacer malabarismos para mejorar su coordinación mano-ojo. Bueno, en una fiesta conoció a la hija de un relojero que era Monsieur Jacques Houdin, y esta chica también provenía del Blois. El nombre de la muchacha, que era hermosa, era Josefa Houdin. Se enamoraron y en su primer encuentro se casaron. ¿En su primer encuentro? Acá dice así. No. Se enamoraron en su primer encuentro. Y se casaron
el 8 de julio de 1830, o sea, 10 años después, a lo mejor. Bueno, y ahí entonces nuestro amigo, el Jean Valjean, amplió su apellido. En aquella etapa, su vida estuvo entre la magia y los relojes, como un promedio entre dos profesiones. Construían autómatas. Entre sus figuras mecánicas había un pájaro cantor, un bailarín en la cuerda floja y otro que dibujaba y escribía. Sí. Fue aprendiz del mago de Grisi, más conocido como Torrini, y en París, en un negocio de la calle Richelieu, que era propiedad de un tal Père Rougeol, se reunía con algunos magos, y ahí estaba el famoso aristócrata Jules de Robert, que fue el que acuñó el término prestidigitación para los trucos de dedos rápidos. Bueno, el amigo Houdin empezó con presentaciones muy exitosas. Abandonó el trabajo relojero y se dedicó a ser ilusionista. En los primeros tiempos pasaba lo siguiente: lo perseguían por brujería. Así que cada tanto iba en cana. Y allí, en la cana, no le quedaba otra alternativa que revelar los trucos a las autoridades para certificar que no era brujo, sino que eran unos trucos. Y esto producía dos cosas: la obligación de innovar constantemente con trucos nuevos, claro. Pero empezaron a aparecer también policías magos que conocían los secretos de Robert Houdin y competían con él. Claro, o sea, los magos son o pedicuros o policías. Claro, sí, así es. Piedreita es policía también, policía de la secreta. Sí. Bien. En 1845 logró comprar, gracias a la ayuda de un amigo, un pequeño teatro. Allí pudo presentar la primera de sus soirées fantastiques, ¿no? Noches fantásticas, donde daba sus primeras muestras de ilusionismo. El teatro en realidad era un conjunto de habitaciones sobre los arcos ahí alrededor de los jardines del Palais Royal. Todavía un montón de negocios pequeños allí. Ningún crítico cubrió este debut y en su memoria dijo que el espectáculo había sido un desastre. Sufrió miedo escénico y el miedo lo hizo hablar demasiado rápido y en tono monótono. Y dijo que no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Después del primer show cerró el teatro con la intención de que fuera para siempre este cierre. Pero le preguntó a un amigo y el amigo le dijo que hacía bien en cerrar el teatro porque el espectáculo era una porquería. Y Robert Houdin, molesto por las críticas del amigo, utilizó este insulto para recuperar su coraje. Reabrió el teatro y sus noches fantásticas y le empezó a ir mejor. En cada actuación comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica. Algunas revistas dijeron que sus maravillas mecánicas y su magia artística eran incomparables. Robert Houdin sorprendió a muchos con lecturas mentales. Te leía a la mente, te leía. Como Rolón te hace eso. No, psicólogos. Lee la manta. Uno de los números más famosos era la doble vista. Le vendaba los ojos de uno de sus asistentes, casi siempre era alguno de sus hijos, ¿no? Y a través de un vínculo mental con su padre, el muchacho describía a la perfección el objeto que por supuesto no era conocido por él y que había sido entregado por el público. Eso lo hacíamos con Rolón. Bien. El pequeño teatro de Robert Houdin se convirtió en una meca para los entusiastas de la magia. Y el público se quejó porque era muy chico el teatro. Y le pedían a Houdin que hiciera agrandar el teatro mágicamente. No, ¿cómo? Y bueno, ya que era mago. Pero tenía mucho éxito. Incluso el rey Luis Felipe compró todas las entradas del teatro para una función privada, quería ver. Bueno, llegó 1848, una revolución depuso a este rey, Luis Felipe. La revolución cerró todos los teatros de París. Houdin se fue a Londres, hizo su debut inglés en el Teatro St. James. Presentó su programa 3 veces a la semana.
Para su consternación, descubrió que el mago Compars Hermann no solo se estaba promoviendo a sí mismo como el mejor prestidigitador de Francia, sino que también estaba usando versiones piratas de trucos inventados por él. Y era vigilante, ¿qué le dijo? Claro. Bueno, en aquel mundo se traficaban, como hoy también, los secretos de los trucos. Parece que los inventos de Robert Houdin fueron pirateados por su mecánico de confianza, Legrand, el ayudante del que le ayudaba a hacer los autómatas, todo eso. El taller, cuando Sí, armaban. mirá vos. Le vendió las ilusiones a otro. Bueno, lo arrestaron a Legrand. Muchas de esas ilusiones cayeron en manos de sus competidores. No se sabe si Hermann o los demás compraron las ilusiones directamente de Legrand o de otra fuente. Pero, bueno, era una muestra de deslealtad. Pero a pesar de esto, Robert Houdin hizo una actuación para la reina Victoria. Después de una gira de 3 meses por Inglaterra, regresó a París y reabrió el teatro, se convirtió en una atracción permanente. Allá por los 48 años se retiró de las actuaciones públicas, se dedicó a invenciones con la electricidad. Dice que su casa estaba completamente operada por electricidad antes que la de Edison, que la casa de Edison. Claro, sí. Pero pasó algo que lo convocó a seguir con sus trucos. Se lo llamó la misión mágica, que era en realidad un pedido del gobierno francés para sus aspiraciones coloniales. Primero, en 1856, el emperador Napoleón III le pidió que pacificara a las tribus rebeldes en la Argelia francesa. ¿Cómo? Con trucos de magia. Parece que las tribus eran levantadas en su fervor por unos magos que hacían unos prodigios, y entonces los ñatos decían: uy, mirá la magia que hace este, voy a luchar contra Francia. Y entonces lo mandaron a que él hiciera trucos mejores. El Segundo Imperio francés envió a Robert Houdin a Argelia, esperando que pudiese llevar a cabo trucos más impresionantes para reencauzar el entusiasmo de los rebeldes. Y allá fue. Y efectivamente, comenzó con un espectáculo informal en el teatro Bab Azoun en Argel, donde se presentaba 2 veces por semana. Realizó un famoso truco para probar que los prodigios franceses eran más fuertes. Había una caja vacía con fondo de acero, liviana, cualquiera era capaz de levantarla, pero él puso un electroimán abajo y entonces ya no la podía levantar nadie. Y cuando él lo desactivaba, lo levantaba cualquiera. Iba un chico, por ejemplo, un niño, y la levantaba. Después venía el hombre más forzudo de la ciudad, y entonces le activaba el imán y el tipo no la podía levantar. Bueno, y así probó su poder, que podía incluso anular la fuerza del guerrero más fuerte. Así que, bueno, poco después descubrió que, bueno, nada, siguió haciéndolo. Finalmente, Houdin fue invitado a la casa del jefe de una tribu del desierto, Bou Alem. Y allí, Robert Houdin fue desafiado a hacer un truco especial. Él invitó, a uno de los jefes rebeldes a que le disparara con una bala marcada. Un revólver, dispáreme. Y él agarró la bala entre sus dientes. ¿Esto es verdad? Es mago. Es un truco, señor Piedrahita lo hace. Bueno. Los jefes entonces, pasmados, le dieron un certificado que simbolizaba su lealtad a Francia. Y con ese pergamino, Robert Houdin regresó a Francia con la misión cumplida. Después hizo su última presentación pública en el Gran Teatro de Marsella, escribió varios libros sobre el arte de la magia y vivió felizmente jubilado durante unos 15 años hasta que llegó la guerra franco-prusiana y su hijo murió en la batalla de Worth. Y poco después murió
al año siguiente, en realidad, porque esto fue en 1870, la guerra franco-prusiana, y Houdin murió en junio de 1871. Su casa en Blois está abierta al público como museo y como teatro. Escribió una autobiografía, Confidencias de un prestidigitador. ¿Cuenta los trucos ahí? Y sí, y ahí afanamos todo esto. Houdin, el otro, Houdini, cuando todavía se llamaba Weiss, leyó este libro, Confidencias de un prestidigitador, y fue entonces que tomó su nombre. Pero más tarde se desengañó y en 1908, mucho después, escribió un libro que se llamó Desenmascarando a Robert Houdin. Bueno, en diciembre de 1852, el teatrito ese que tenía ahí en el Palais Royal se mudó ahí al Boulevard de los Italianos, y en ese teatro el que compró después ese teatro fue Georges Méliès. ¿Se acuerda el de Un viaje a la luna, el cineasta? Aquel cineasta donde la luna aparece, que en realidad era mago. El tipo aquel también era mago. Los trucos que hacía... Con la película eran de magos. Tiene un ingenio propio de los magos, ¿no? Y ahí esa es una de las primeras películas animadas, Un viaje a la luna, donde el cohete aparece en el ojo de la luna. Bien. Aquí termina esta historia del primer Del original. Houdini. Sí. Este era Houdin, y el otro era Houdini. Y creemos que el verdadero es el segundo. No. Sí, damos por cierto eso. Bueno, no hasta importa. recién creíamos Yo eso. también, pero... Ahora yo voy a ir a contar historias de este tipo diciendo, porque usted, como buen estúpido, ¿qué voy a decir? No, ¿por qué agrega eso? A mí me gusta así descalificar a mis interlocutores. Pero usted también era un estúpido hasta Sí, recién. pero porque yo no lo se lo voy a sabía. decir al tipo. Yo le voy a decir que yo lo sabía desde siempre. Bueno, el caso es que, hablando del cineasta del viaje a la luna, vamos a escuchar entonces Luna de Arrabal, en la versión de ¿qué Hugo tiene que ver del Carril. Y la luna, señor. Que nos acompaña siempre, además, en momentos inaugurales. Así que vamos a escuchar a Hugo del Carril.